Juan Pablo y el día de hoy haremos un podcast sobre los liderazgos escolares. La dinámica será dialogar a partir de nuestras visiones, vivencias y expectativas sobre el impacto que tienen los liderazgos tanto a nivel organizacional como a nivel personal. La dinámica es muy sencilla, una conversación libre y abierta donde Verónica como docente de danza, Janet como directora de escuela, Alma como docente de teatro y yo como profesor de historia, trataremos de identificar cuáles son los liderazgos esperados a partir de una bibliografía en particular, pero sobre todo dando nuestras posturas. Así que comencemos. Dale, Janet. Es un encuentro educativo, Roy, porque te clarifica, o tú lo puedes conectar eso con tu realidad, con otras realidades, con tu vivencia. Pero te dice, esto fue lo que pasó, po. Y te lo define. Y hace como una recopilación de décadas de estudios frente a los liderazgos. Sí, Como no, que con será- fundamento. No me sentí nada. 20 años. 20 años. 20 años. Como 20 años que- del liderazgo transformacional y nosotros recién aprendiendo. Claro, así como que está escrito hace 40 años, como, pucha, y recién nosotros como que nos acercamos a esto. Sí, y es bacán. Y este gallo así como que hace la sistematización Sí. de recopilar la información, comparar estudios, generar distintos perfiles de liderazgo. ¿Está ahí? Pero igual creo que él no es solamente así como teórico, como que también hace una... implícitamente Ya, explícitamente. hace una crítica, por ejemplo, a ciertos modelos de liderazgo. Al carismático lo echa por él. Por eso, o sea, como al carismático dice, ojo, puede tener todas estas ventajas, pero el carismático no te va a potenciar tu equipo de trabajo. El carismático te va... El ego el que está El carismático te va a llegar a la meta, va a lograr la meta, pero tu equipo de trabajo no va a desarrollar todas las habilidades. Ya, pero en ¿Sí? el 9 Va a miradas, faltar ahí algo. en el 9 miradas, Ujú. potencian al carisma Ya. como un plus, ¿cachai? Como un... Porque ella también dice, juro que es ella, no sé si es ella. como Es que Yankee, tiene Sun, nombre, Yankee, claro. John, no sé quién será. Ella. Ya, Ella. X, Sí, me encanta. también habla mucho de que hay un concepto como de que el jefe es el líder, el gerente es el líder. Y ella dice, yo sí juro que ella, insisto, y ella dice que no necesariamente Yo también el pienso que cargo directivo o la jineta que tú tengas Eso va a es ser Acuerdo. un líder Apruebo. o una Apruebo. lideresa. Sí. Entonces, y ahí es donde potencia esta idea de que mientras más habilidades blandas o mientras más carisma o conciencia de otras aristas puedes llegar, porque ella habla netamente del liderazgo transformacional en la escuela. Ese es el texto. Ya. Ese es su foco. Liderazgo transformacional en la Ya. escuela. Entonces ella especifica que un grupo de profesores y profesoras también podrían ser líderes. O sea, que deben ser- Sí. Claro, Por ejemplo, es que yo por lo menos he estudiado más lo que es el liderazgo distribuido. No está, que puede ser parte del liderazgo transformacional, pero Claro. ningún líder solo hace nada. Todo. ¿No? Es que no hace nada si los demás tienen que seguirte. Po. Ujú. Y tiene que haber líderes intermedios que te vayan apoyando, que te vayan alimentando, porque tiene que haber liderazgo múltiple. Yo creo que no está la época que una persona tipo Hitler te lleve y te manda a la guerra y todo el mundo lo Concuerdo siga. con eso porque todos somos líderes dentro Sí, de alguna claro. área, Claro que ¿cachai? sí. El profe es el líder del aula, Ajá. tenéis, no sé, por los jefes de departamento, O tenéis tu jefe técnico que tiene que ser líder, líder, claro. porque Pero si no es líder estáis perdido. claro, pero por ejemplo, si nosotros dijésemos, o tú, que tienes un cargo directivo, tú dijese, quiero ascender a jefe UTP a un profesor. Estoy poniendo un ejemplo, o profesora. ¿Qué cualidades verías tú como directora para que ese profesor o esa profesora pudiese llegar a liderar el departamento de matemáticas? Estoy poniendo cualquier ejemplo. ¿Cachai? Claro, con lo que hemos leído y con lo que hemos hablado, quizás el abanico es mucho más amplio. Porque, ¿cuál sería una competencia? ¿Cuál sería un criterio para decir, La confianza. El perfil.
¿qué perfil necesita tener? Es que esa persona que tú eliges para un cargo tiene que ser confiable para los otros. Es decir, tiene la persona que tiene que ser un ejemplo, que su trabajo es reconocido por los otros. Validado. Validado. Si no está validado, el jefe técnico se muere, no puede ser jefe técnico. Claro, pero por ejemplo, yo voy a ser abogado del diablo, pero por ejemplo, yo Vero Corrales, para mí la credibilidad de una persona, estoy poniendo ideas nomás, para mí la credibilidad de una persona es su currículum. Cuántos magísteres, cuántos doctorados, mientras más cartones tenga, yo más confío en esa persona. Perfil ejecutivo. ¿Cachai? Claro. Pero... Y puede que para otra persona sea mientras más cercana, mientras más confiable, mientras más empática. Cuando mientras... te entrevistan para los cargos, no te preguntan nada de eso. Cuando hay entrevistas, porque son designados por lo general. Yo fui por la alta dirección pública. Yo pasé por el proceso. No, pero el de UTP, por ejemplo. Pero también tiene que tener ciertas cualidades. Pero yo creo que cuando uno elige a una persona que va a ocupar un cargo, o sea, elige a la persona de acuerdo al cargo que va a ocupar. O sea, si yo quiero un inspector, el compadre tiene que tener un criterio firme, más rígido, ¿ya? Incluso se ve hasta como o sea, como que físicamente, compadre, por presencia imponga. La presencia, claro. Que tenga que Claro, hablar pero nada. aquí el líder que puede tener distintos perfiles, puede ser carismático, puede ser transformacional, puede ser un híbrido, puede ser un invento, en que es quien está tomando esas decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿en base a qué está tomando esas decisiones? En base a... Criterios de eficiencia. Criterio de eficiencia puede ser, pero si nosotros lo llevamos, por ejemplo, al líder carismático, el líder carismático va a tomar gente a partir de su concepción, su visión, su misión y su meta. Sí, pues ahí te funciona el ego. Claro. Va a elegir compadres que sean más dóciles ¿Mm? para que hagan lo que él quiere. Totalmente. Porque esa es la función del líder carismático, que le reinterprete y que todo el mundo trabaje Claro. en favor de él. Pero el líder carismático, o sea, el líder transformacional puede tener carisma, pero tiene que tener otra cantidad de atributos también que son importantes. Por ejemplo, la visión, ser innovador. O sea, tener una propuesta compartida de visión, porque tampoco tú puedes andar con la visión por acá y tu gente anda por el otro lado. Totalmente. Pero por ejemplo, en el caso que tú diste de un inspector, en un colegio que trabajé hace mucho tiempo en Los Espejos, en el barrio chino, ahí donde las papas queman, digamos, todo inspector que llegaba con esta apariencia de inspector, con esta actitud de inspector, los cabros lo que menos le hacían era caso. Y con quien siempre tenían cercanía era con el profe de historia, con el profe de educación física. Había un conflicto y ¿cachai? Pero puede que no sea solamente por un carisma, tiene que ver también con este objetivo de qué quieres tú lograr con este chico o chica, que te tenga miedo y que te obedezca, y para eso ser un buen líder, porque al inspector que había en ese colegio le tenían pánico, pero nadie le hacía caso. Es que el miedo no funciona. No, claro, pero entonces no, en alguna época puede haber sido. Pero como decía Pablo Freire, ¿cachai? Como que él saca a colación todo el dato el tema del diálogo. Claro. Entonces, por ejemplo, claro, hay como una pedagogía como súper horizontal, pues, ¿cachai? Que no hay jerarquía, entonces el diálogo ahí se hace súper importante porque es escuchar al otro. Entonces, claro, como que tú imponís el miedo, lo que dicen, no te van a pescar, pero si tú desde esa cercanía utilizas el diálogo, pero sin esa jerarquía, ¿cachai? Que él propone, ahí como que se va dando toda una confianza, y ahí también es importante eso. Por ejemplo, cuando para inspector, por ejemplo, tú no puedes elegir gente que sea muy mayor, porque tiene criterios generacionales que están absolutamente O los dispares. estudiantes, claro, tiene que haber... Hablan otro idioma, nada que ver. Pero tú, inspector, por ejemplo, los inspectores que yo tengo son todos profesores de educación física. O sea, llegan con los cabros a través del deporte. Y la conversa. El diálogo. Y todos fueron profes. Ninguno llegó al cargo sin ser profe. Entonces, obviamente tienen una cercanía, les hicieron clase, les solucionan los problemas, pero lo que yo voy cuando se impone por presencia es que no tiene que entrar a gritar, los cabros se acercan a ellos, no son sus amigos, pero sí tienen cercanía y tienen confianza.
Pues yo creo que la confianza es básica en todo caso. O sea, si la gente no cree en ti o el otro no cree en ti... Era el punto de Robbins que planteaba que el tema de la confianza es vital para poder lograr éxito en los equipos de trabajo. O sea, porque tú recibes mucha información que de repente es muy personal. Y cómo logras la confianza es como el gran desafío. El Jinping Sun, yo insisto, no sé si es ella, güey, dice que, postula que el liderazgo transformacional en quienes más impacta es en los directivos. Más que en los docentes, más que en los estudiantes, es en los directivos, así como puntual. Y que como por chorreo, como que por barrido, digamos, le llega a los demás, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque dice que es como una... ¿Cómo se llama? Como una... Es como un modelaje. Pero es tan transformador en la visión, ¿cachai? Porque es lo que hablábamos también de Robbins, que dice que hay que meter la administración, que hay que meter el liderazgo, que no se confundan las palabras, sino que ambas se tienen que sumar para llegar al logro. Pero a mí me impresiona cómo, al menos ese texto, focaliza, porque, insisto, habla del liderazgo transformacional escolar, ¿cachai? Pero no es menor que, por ejemplo, Alma y yo, nosotros no estamos en colegio, o sea, no estamos dentro de la malla curricular, claro, ¿cachai? De los planes y programas, estamos pero ahí como entre las artes escénicas, hay muy pocos colegios que tienen así como asignatura, física, ¿cachai? Claro. Las profesoras de danza, las profesoras de teatro. Y quizás va a sonar muy, insisto, autorreferente, pero a través de las artes, a través del cuerpo, a través de estas disciplinas, se pueden generar las mayores transformaciones y no cambios quizás que tú vas a ver en inmediato, sino que quizás ese exalumno se va a acordar de ti de otra manera, porque llegamos, ¿cachai? Entonces finalmente yo siento que en un momento cuando una de las preguntas generadoras, fue como que era lo importante, digamos, del liderazgo transformacional, tiene que ver con eso también, con cómo perdura esto, cómo trasciende, cómo perpetúa lo que tú finalmente quieres entregar. Por eso, este jefe por ser jefe no es un líder, el gerente por ser gerente no, ¿cachai? Yo creo que los liderazgos tienen que generar transformación y generar nuevos líderes, porque no pueden depender de una persona. Sí, pues el recambio. O sea, lo plantea Robbins también, preparar para el cambio. Tiene que haber otro que asuma el cargo y la cosa tiene que seguir. Prepararlo. Sí, tiene que preparar. Sí, la renovación, preparar para el cambio es fundamental. Por ejemplo, tú ahora, decía, antes de comenzar la grabación, no sé lo que voy a hacer con tesis, me estoy preparando para la salida. Y en esa salida, ¿verdad? Tú también puedes empezar a visualizar cómo estoy preparando mi salida para continuar con el proyecto, ¿verdad? Porque tú estás en esa escuela, has dejado un legado y la idea es que ese legado, no sé si continúe, pero que sea renovado, que sea tomado, que sea cambiado, pero es como tomar esta idea de Robbins de prepararnos para el cambio. Esta pasada de posta que nosotros la vemos cotidianamente en los Juegos Olímpicos de toma, ahí está, dale. ¿Cómo lo quieres seguir haciendo? Tienes toda la libertad. O toma la posta, sigue esta ruta porque esta ruta me resultó, síguela. ¿Verdad? Y ahí van a haber distintos perfiles de liderazgo que te van a invitar a cambiar esos mismos de liderazgo y ver por qué ruta construir el proyecto. Claro, porque además, como decía, por ejemplo, el texto que yo vi, todo este sistema es dinámico. Lo que hoy es urgente, mañana puede no serlo. Lo que hoy es conocimiento y mañana puede todo va cambiando. No serlo. Cambia, todo cambia. Tu visión de hoy es válida para hoy nomás. Y para algunos o algunas, ni siquiera para todos. Pero es que nunca vaya a conformar a todos, pero más o menos que haya como cierto consenso de que la cosa va para allá. Pueden estar todos de acuerdo, la minoría de acuerdo, pero hay un bagaje que se va dando, pero el que llegue puede tener una visión distinta. Y es tan válida como los otros. Y ahí también eso es lo novedoso. Y tú sigues, digamos, generando, digamos, incremento en los conocimientos, porque al final, ¿qué nos mueve en los colegios?
que los cabros aprendan, El conocimiento. que tengan oportunidades. Lo otro es como parte de la decoración nomás. Sí. O sea, para mí igual, perdón, pero para mí igual es importante que los chiquillos y chiquillas vayan felices. Como que... Claro. ¿Qué es parte? Exacto, es O sea, como... no tiene por qué pasarlo mal, digamos, no es una condición, digamos... Como esta sensación de que voy La presión. solamente a aprender Sí. el sense, Sí. el Código, simse, es el código Sense. Sí. me acuerdo cómo eran las siglas, el simse, digamos, ahora se me va a caer el carnet, pero la aptitud en mi época, Oh. o sea, y como hablábamos de las experiencias con nuestros hijos e hijas, que Claro, sí. a pesar de pagar un costo altísimo y de estar conscientes de un Pero privilegio, igual ¿cachai? Pero que también no lo asumirlo como tal y decir, ¿sabes qué? No quiero que mi hijo o mi hija tenga el estrés de las notas, de las Claro. pruebas, de eso. Eso también es... Yo también podría decir que, por ejemplo, ese colegio tiene un excelente liderazgo, tan o más que el Instituto Nacional, que crea y forma para lo académico, que está Por eso, perfecto. Los contextos son súper importantes. O sea, yo en un contexto vulnerable donde no sé, todo el mundo lo ve en relación a la nota, a los papás me ha costado un mundo planear o planificar, no sé qué, no todo se evalúa o no todo lleva nota. Pero papás Está quieren súper ver insertado. la nota. Está súper insertado. Pero en la práctica tú vas generando un colegio que también sea entretenido, un colegio que sea protector, un Integral. colegio que genere nuevas expectativas de los estudiantes, pero siempre va a depender del contexto. O sea, mis hijos también estudiaron en colegios particulares pagados, pero su realidad es distinta. O sea, ellos iban con otro nivel, con otras expectativas, sus papás, dos profesionales también querían otras cosas, pero cuando tú trabajas en contextos vulnerables, tenés que partir por lo básico, que los cabros tomen desayuno, que almuercen, que no pasen hambre. ¿Tu colegio es contexto vulnerable? Disculpa, Súper Janet. vulnerable. Ah, ok. Tiene un 90% de IVA. El mío igual. Ah. Entonces, obviamente, ¿qué me satisface a mí? Que un cabro después que entró de kinder y salió el cuarto medio va a dar la PAES, porque para ellos es importante, va a ser la primera generación que va a dar la PAES, y pueda seguir estudiando después, obviamente que es un logro. En ese contexto. Ahora, en otros contextos tendrán años sabáticos, les da lo mismo, van a tener otro tipo de cosas, pero yo creo que el contexto es súper importante donde tú estás trabajando. Claro, el contexto también define la práctica y también el perfil de liderazgo. Sí, pues. Y no acuerdo cuál de todos los Freire me parece que también es el que habla del concepto de la comunidad. Ajá, también como factor movilizador, digamos, a los liderazgos. Claro. O sea, claro, cada vez que uno logre bajar más esta brecha de la jerarquía con la comunidad, con los estudiantes, con los docentes, con los directivos, se supone que se llega más Ahí está el aprendizaje. claro, a un aprendizaje mucho más significativo, digamos, Reflexivo. o más de hecho- Janet dijo la palabra, como más moldeable, como más abierto al cambio. Porque sin duda esto que es tan jerárquico, que es el director, el subdirector, la jefa técnica, y llegar a ellos o a ellas es casi como el Olimpo. Claro, Está el Entonces, Olimpo. es una estructura para que la cosa se organice mejor nomás. pero no es la única. No, po. No es la única. Por ejemplo, acá a nosotros se nos invitó a conocer la experiencia de la escuela Paulo Freire, ¿verdad? Donde se rompen estas lógicas tradicionales de administración La jerárquica, cagó. ¿verdad? Donde es un modelo Todos son todos. que sirve para ordenar, como tú dices, ¿verdad? Para que funcione lo administrativo, lo pedagógico, se cumplan las metas, estar en lineado con el proyecto educativo, ¿cachai? Pero la esencia de la escuela Paulo Freire nos invita a reflexionar en altos puntos. Uno, lo que tú decías recién, La comunidad. esa comunidad, pero horizontal. Sí, po. Horizontal, terminar con esta verticalidad. Y ¿verdad? uno le teme a eso, es como que si no hay un jefe, como que porque somos hijos Exacto. e hijas de Oye, pero estructuras la Exacto. pedagogía de sólidas. la esperanza se basa en la fe. Sí. En la fe en el Imagínate, cambio. po. Pero ahí vamos teniendo distintos conceptos. Horizontalidad, ¿verdad? Donde la comunidad dialoga Que se Sí. cultiva. entre Sin iguales. jerarquías. Dialoga entre iguales, o sea, dialogar entre iguales es súper Sin complejo. jerarquías. ¿Se acuerdan cuando el Diego, en una clase, el profesor Diego dijo que para ellos era tal el nivel de equidad que lo que anhelaban y que insistían, digamos, en su proyecto educativo, que
el auxiliar de aseo o la auxiliar de aseo Ganaba más que UTP. ganaba lo mismo que un profesor o profesora o que la jefa UTP, parece. De hecho, lo dijo textual, o sea, Claro, auxiliares ganan más que jefe de UTP, básicamente porque las necesidades económicas del auxiliar son mayores que el jefe de UTP. entonces nos dijo eso, estábamos en clase y fue como, ya, en serio, ¿dónde aceptan currículum? Mi Como profe que- se muere. No. Pero ¿por qué? ¿Cachai? O sea, Y la yo creo que eso- contraparte. ¿Mm? A mí me gusta. No quiero trabajar ahí, no quiero ganar menos. La Claro. contraparte, po. Claro. ¿Cachai? Porque, o sea, nos falta, nos o sea, falta. discúlpame, pero igual hay un factor económico que nos moviliza. Sí, Claro. sí, claro. ¿Cachai? O sea, cuando te dicen, no, si aquí tú vas a ganar menos que el auxiliar, es como, ¿sabes qué? Bacán tu proyecto, pero no, yo soy más tradicional. Me gusta ganar más que el auxiliar. Entonces, O me gusta ganar lo que necesito ganar, digamos. Hasta ahí llegaría yo. Si ¿están yo todos llego a un preparados acuerdo- como para esa horizontalidad? Yo sí. O sea, O sea, yo creo que es todo que eso, quizá- a lo que voy es que obedece a un trabajo particular, a un proyecto propio, ¿cachai? Una conciencia, digamos, social. Sí, que pues, llegó- súper importante, Que llegó a no ciertas todos tienen, conclusiones digamos. como esa. ¿Cachai? O sea, bonito. es bacán, es bonito. Pero es de esa comunidad. Claro, Claro, exacto. No es de los foráneos. Nosotros analizamos esa realidad Mm. como foráneos. De hecho, la invitación de Diego ayer era: visítenos, conversemos. Sí, pues, Necesitamos esta retroalimentación. ¿Cachai? Casi digo feedback, perdón. Esta retroalimentación entre... ¿Por qué no puedes decir Sí, feedback? ¿por qué no puedes decir feedback? Porque es hegemónico, po. Ah, Y esta ya. conversación es contrahegemónica. Claro. Ah, me dejaste. Es que, claro, Cuatro- estamos, 40-0. es que estamos hablando de la escuela Paulo Freire. Claro, estamos Una- hablando de una- la escuela, ya pasamos una- ¿Y no puedes decir feedback porque es palabra en inglés? Pues claro, porque es hegemónica. Estamos hablando de una la escuela, comunidad. de una escuela contrahegemónica. Y vaya a empezar a aplicar conceptos hegemónicos. ¿Cachai? Ujú. Entonces, Ah. es un rollo teórico. Retroalimentación. Es un rollo teórico, pero... Y de praxis, como diría también Freire. Pero en fin. O sea, es que yo siento que si me dicen feedback no se me mueve ni un pelo. Como que en verdad. Y Sí. agradezco, digamos, que se El plantee, pero. feedback. La retroalimentación. Claro, la comunicación, Que el al intercambio de final ideas. Intercambio de significa lo mismo. Claro, Claro. sí. Pero que hemos instaurado una lógica de valorar tanto los O conceptos sea, foráneos. yo soy antiimperialista, no tengo problema, entiendo la lógica, pero no todo el mundo la entiende. Claro, pues verdad. Como lo que estábamos hablando de antes, pues de cuál es la necesidad para algunas de esta clasificación de que si eres gay, hetero, trans, todo. Pero llegar a un consenso que como líderes, ¿cachai? O como directivos, o como alguien que está como... mira, y hago así como arriba, como que, ¿cachai? Como que yo igual, por muy hippie o por muy artista y por muy, como dijiste tú ayer en el audio, que es muy... No es intelectual, sino que los que somos buenos para leer... Matea. No. Pongámosle cualitativo, pero no fue esa palabra la que dijo Ya. Alma. Habla nuestra historia. Habla nuestra historia. Yo estuve en colegios en donde siempre hubo una directora, ¿no? Una jerarquía. ¿Cachai? Recién ahora, en el 2024, estoy postulando a que mi hija de 7 años tenga otra realidad. Lo mismo me ¿Cachai? pasa a mí, po. Entonces es como, claro, nosotras fuimos las hippies rebeldes sin causa, bueno, por haber estudiado danza y teatro en una estructura que la universidad solamente creo era que tradicional. Y te po. digo, No sé, siento que se confunde o se hace sinónimo jerarquía con liderazgo. O sea, no todos los liderazgos tienen que tener jerarquía, ni todas las jerarquías tienen liderazgo. Son líderes. O líderes. Entonces, porque se yo nace o se siento- hace. Yo siento que de repente ustedes consideran que las estructuras, por ejemplo, la función de la directora. Pero una directora que, no sé, puede ser que mi experiencia como alumna también nunca ni siquiera vi a la directora. Pero yo creo que los directores están mucho más aterrizados, mucho más cercanos, cada vez más horizontales, porque en realidad tienes que convivir con tantas situaciones de conflicto, de tensión, que tienes que empezar a comunicar todas las cosas. Ahora, mucho secretismo también, cómo se manejan las platas, por ejemplo. Que dentro de algunas escuelas es como una cuestión súper importante, la plata la maneja solo un grupo y el resto solo obedece.
Mira, porque hay jerarquías de todo tipo, digamos. Sí, yo creo que lo importante, o sea, nosotros tampoco podemos aspirar a romper un modelo, sí, que está instaurado, sino que es como también lo vamos moldeando, le vamos modificando, le vamos agregando estos condimentos que son parte de nuestras experiencias, de lo que quizás nos gustó en nuestra formación o lo que no nos gustó, anda a saber tú, pero siento que también es como abrirnos a estos cambios o a estas nuevas formas, ¿cachai? Porque claro, quizás es muy utópico que en una escuela no exista un director o directora. Tenemos un claro ejemplo de que se puede, pero quizás en el 90% se respeta lo mismo. Pero no es lo mismo que una directora salga a los recreos a que esta directora esté todo el día en su oficina. ¿Cachai? Es que y yo como creo que esos directores ya no existen. sí existen ya. No sé, yo vengo de colegio, yo soy directora y lo que menos paso en la oficina. Mi sobrino está en un colegio en que se está postulando él a centro de estudiantes. Y lo que más le pedía el alumnado a él eran talleres artísticos y deportivos, como en su campaña. Y el Tommy no podía darle respuesta al estudiante, al público, digamos, a los estudiantes, a las estudiantes, porque de dirección jamás le respondieron un correo. Porque no pueden entrar. Y estamos hablando de un colegio en Providencia que es particular subvencionado, o sea, tampoco es, ¿cachai? De monjas, como que de repente las monjas también son, aunque hay unas que son mucho más cercanas. Entonces, a él se le entorpece su gestión del liderazgo estudiantil porque no puede dar las respuestas porque ni la directora le respondió el correo y la única vía es el correo. Entonces yo le digo, pero Tommy, ¿no tenía un profesor que los acompañe en este centro de estudiantes? Casi siempre el profe de historia. El asesor. El asesor, claro. Sí. Pero a él lo pescan menos que a nosotros. Entonces, claramente ahí algo pasa, po. En mi época me tocó ser asesora de centro de estudiantes en el 2011. 2012. Ah, en pleno pingüinazo. Ajá. El último pingüinazo. Y mis alumnitos se tomaron el liceo, que yo lo encontré espectacular. Francamente, Sí. entre nos. No, es que, a ver, o sea, yo creo que sí hay colegios estructurados, pero yo creo que la mayor parte hoy de los colegios se está desestructurando, se está reorganizando. Sí, desde el mes. Yo creo que hay colegios que buscan la mayor Combinados. cercanía con los apoderados, la mayor cercanía con los estudiantes. También va a depender de rasgos de personalidad, de la seguridad, también del jefe que tiene el director. Pueden haber jefe o no, pero alguien tiene que tomar las decisiones. Puede ser vía asambleísmo, pero alguien tiene que dirigir la asamblea, digamos. Siempre va a haber alguien que tiene que tomar un poco la dirección, la batuta, darle sentido, porque si no, digamos, también es un poco caótico. Yo creo que en la escuela Pablo Freire igual hay un sistema, puede ser muy horizontal, pero también tiene que haber alguien que toma las decisiones. Cierto, Hay un director. Claro. Bueno, ese director puede tener una forma de acercarse, ser más empático, más abierto, pero sigue cumpliendo la misma función, Sí. con otras características. Entonces yo no sé, dentro de lo que yo conozco de directores, yo siento que los directores son mucho más cercanos, puede que hayan estudiado más también, no sé. Que depende del contexto. Puede haber otras variables, pero si yo no estoy en el liceo, ya, me subroga alguien, pero los cabros entran a mi oficina, no sé, para cargar el celular, me piden hoja, nos ponemos a conversar. Pero son oficinas abiertas, yo creo que ya cada vez menos está en esta cuestión de el director en el cielo, de verlo ver de vez en Es que se cuando. da mucho. Se sigue dando mucho. ¿Sí? Sí, lamentablemente sí. Por ejemplo, Yo conozco harto. a nosotros nos pasó así como una dirección, ¿sí? Que llegó hace un par de años, llegó con una postura súper no dialogizante, así como no conversar, no generar nexos, no fomentar los distintos estamentos, ¿cachai? Y a todos nos choqueó, po. Sí, me imagino. Pero quedamos así literalmente en estado de shock y no reaccionamos. No reaccionamos y asumimos una pasividad brutal
que nos hizo llegar a un momento nefasto, así como que producto de el no diálogo, la no participación, el excesivo centralismo de dirección, nos llevó a que en un acto de fiestas patrias quedara no sé, pues, hubiera un evento catastrófico donde un apoderado apuñala a otro. ¿Cachai? Que al final el ejercicio que nosotros hacemos, que eso es el resultado de 2 años de no conversar, de trabajar atómicamente, que nosotros es como un modelo así súper de dictadura, así como que llega ese director que se lo posiciona en ese puesto, como los alcaldes, ¿verdad? Para desarticular la comunidad, que uno, como tú dices, ya no estamos en eso, pero lamentablemente sí hay experiencias cercanas que sí ocurre, ¿verdad? Donde quizás no voluntariamente lo hace, por el exceso de confianza, por el ego, por conducir con un exceso de carisma. Y de tosudez, ¿cachai? Donde tú llegas a un contexto donde no te importa su realidad, te importa tu visión, así como mi visión es esta, yo quiero cambiar la cultura del complejo educacional Cerro Navia. La voy a cambiar a tal punto de que no me voy a vincular con nadie y voy a imponer mi visión. Y de aquí para adelante vamos a hacer una escuela de excelencia, ¿verdad? Pero ese discurso de transformar, claro, como un discurso. De transformar una escuela de excelencia termina por desvincularse de su realidad, de su contexto, a tal punto de que no se conversa qué es lo que hay que hacer en una jornada de fiestas patrias, ¿verdad? Como se hace tradicionalmente, y al no conversarlo, no dialogarlo, no generar como las precauciones necesarias, nos queda la escoba, ¿verdad? Entonces, lamentablemente sí están esos modelos aún. Que no son, o sea, aquí no los vamos a llevar a esta dicotomía de los buenos y los malos, porque no es así. Son estilos, digamos. ¿Cachai? O sea, ese voluntarismo, ¿cachai? De esa obsesión, de esa meta, así como mi meta es transformar esta escuela técnico-profesional en una escuela de excelencia académica, lo voy a lograr solamente si yo tengo la capacidad de abstraerme de mi contexto y llegar a la meta como sea. Ese ejercicio fue nocivo para la comunidad, a tal punto que tuvo que renunciar hace un par de semanas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un colegio que estuvimos mucho tiempo en proceso de cierre insuficiente. Ya como la categoría de los semáforos rojos. Los semáforos de la vida. Insuficiente. Y llega un momento en que tenéis que tomar la decisión, o sea, hacemos el cambio o estamos muertos. Sí, nos quedamos todos sin pega, se cierra el colegio y se tomaron muchas decisiones, pero se tomaban decisiones en conjunto. O sea, yo en esa época no era directora, era jefe técnico. Es decir, pero ¿qué hacemos? Hay que estar dispuestos. Veamos alternativas, pero las respuestas yo no las tengo. O sea, busquémoslas entre todos. Sí. Entonces, se llega a momentos, y a mí, por ejemplo, el texto de Oaxaca me hizo mucho sentido. Porque yo trabajo en contexto vulnerable, los cabros son pobres, y una vez nos dijeron, fuimos a una salida pedagógica, los cabros dicen, había otro colegio y dice, yo soy los sabios y nosotros somos los frunas. Me sentí tan mal. Automarginado. La automarginación sí. Era absoluta. Y los cabros empiezan a decir, pero ¿por qué cada vez que vamos a buscar práctica? Yo estoy en un colegio TP, dicen, no, si ustedes vienen de la Paul Harry, no tienen práctica. Son todos ladrones, asaltantes, etc. ¿Por qué estamos tan estigmatizados? Claro. Entonces a los cabros les dolía. Sí. Entonces tenés que empezar a buscar alternativas con tus apoderados, con tus estudiantes, porque tenés la autoestima tan baja que no vayas a poder hacer nada. Y esa autoestima se va multiplicando y están con la autoestima baja los profes, los estudiantes, y con eso a lo mejor cierran las puertas y ándate. Pero llega el momento que dice, sentémonos aquí, hagamos algo, y me hace sentido de una adecuación justa e igualitaria. Porque los cabros merecen una buena educación. Sí. Pero eso costó sacar profes. Sí, ¿En qué contexto? ¿En el tuyo o en el de Oaxaca? En el mío y en el de Oaxaca. En ambos tuvieron que salir. Sí, porque hay gente que sigue
sigue pendiente de lo que no salir de su estado de confort, no hacer ningún cambio, pues la realidad necesita cambios. Estar dispuesto al cambio, eso también lo leí en el... Sí, y los sacrificios. Absolutamente. ¿Cuántas veces no hemos tenido que optar por sacrificio? Así como decir, pucha, creo que de aquí para adelante esta realidad escolar va a ser distinta sin una intervención tan incisiva, bajo lo que quiero plantear. O sea, me encantan las transformaciones, pero creo que el actual contexto necesita estabilidad, lo que está pasando ahora, ¿verdad? En mi escuela llega un nuevo director, necesita estabilidad, no necesita una postura incisiva, punzante de transformación ahora. Como lo dice Robert, o sea, conflicto de baja intensidad. Exacto, un conflicto de baja intensidad, ¿verdad? Entonces también necesita esos sacrificios, así como decís, hay que no es importante tanto lo que yo quiero, es importante lo que necesita la comunidad y tener como ese nivel de empatía con la comunidad cuando la entiendes como horizontalmente. Oye, pero ¿puedo aportar algo? Sí. Dale. Lo que pasa es que los escucho y se me viene inmediatamente a la mente un párrafo del texto de Yang Ping-sung, que ella postula a que ella como que tiene luces y dice que el establecer rumbos colectivos también es una buena señal de un buen liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque ella dice que con esa visión compartida, con metas consensuadas, se pueden generar altas expectativas de rendimiento. Más que con lo impuesto, más que con decir, oye, quiero que hagas esto, es con una visión global, como con metas afines. Entonces ella también como que termina diciendo que es ahí donde se genera el real impacto a nivel comunitario. Como ella no habla de comunidad porque es mucho más de los años 70, digamos, todos estos estudios que ella hace, porque es ella, no sé si vamos a googlear. Ella, sí. Pero claro, pasa eso, que en pequeñas como estrategias, y ella lo pone entre comillas, ella pone que establecer rumbos. Y yo siento que a veces, por ejemplo, cuando yo escucho la historia o lo que sucede en tu escuela con esta directora, yo no veo muchos rumbos compartidos. Y aquí es donde también otros autores hablan que, por ejemplo, otros autores hablan de lo importante que es que si bien hay muchos estudios, muchos estudios, todavía esto está como en pañales, a pesar de que esto es a partir de los años 70, y que, por ejemplo, ya se han ido instaurando nuevos conceptos como la cultura escolar. Cómo eso también incide, como, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Primero, este nuevo director, este nuevo lideraza, ¿se involucra en esta comunidad? ¿O la comunidad la adopta y la invita y finalmente la cautiva a que se siga repitiendo el mismo modelo? Claro. Entonces también eso es, y que en una clase, no me acuerdo de cuál de todos nuestros profesores, fue como eso, como, claro, desde aquí yo armo un colegio, pero voy a tener injerencia yo en un colegio sumamente tradicionalista en que ya está todo armado, en que y así les ha resultado por los siglos de los siglos, amén. Como que a mí me pasa que solamente estas cosas a veces, claro, la desesperanza un poco del oprimido ahí, tiene que ver con eso, como que qué tan factible es, qué tan moldeables sean estos cimientos. Yo creo que siempre son moldeables. Porque yo creo, no soy muy adicta a Pablo Freire, pero yo creo que hay que tener la idea de querer cambiar y cambiar. Claro, transformar. Transformar la realidad. Entonces, con todo ahora, lo que conlleva, claro. Pero ¿saben qué? Y eso significa riesgo, significa muchas cosas también. Sí, yo por ejemplo, desde mi experiencia que he tenido en mi colegio, yo también trabajo en colegios de exclusión social, llevo años haciendo clases de teatro en estos contextos. Es difícil cambiar la realidad, pero es importante, por ejemplo, que inserten también lo que uno hace, el arte, ¿cachai? Yo en todos los colegios que he estado, como que los directores se enfocan mucho más
en los conocimientos a nivel académico más que también estas habilidades blandas, ¿cachai? Y siento que deberían también importarle un poco más como este tema del arte, porque yo veo en los niños como cada ejercicio, ¿cachai? Como tiene un trasfondo pues, para su autoestima. Entonces, para transformar esas realidades también uno como profesor tiene que transformarlos a ellos, pues, ¿cachai? Y cómo uno transforma también esos corazoncitos. Regando las semillas de amor, de que ellos también se valoren, que puedan tener la capacidad de poder reescribir su historia, ¿cachai? Porque como tú decías, se automarginan. Entonces yo con el teatro también me he visto como generando esa transformación desde pequeños ejercicios que ellos no saben que este ejercicio va a generar la confianza, la confianza grupal, la autoestima y miles de cosas más. Entonces a mí me apasiona, por ejemplo, yo no le estoy explicando, este juego es para la autoestima, pero es importante tener esa convicción de que a través de todo este arte y generando comunidad, ¿cachai? Y generando el diálogo y generando todas estas cositas que son súper importantes, ellos también pueden tomar ese liderazgo de sus propias personas. Yo creo que el arte sí es un buen factor para poder mover y movilizar así como a los chiquillos. Es un buen movilizador. Yo creo que es súper importante esta visión integral. No eso, solo números, por eso, pues, pero no todos los colegios apoyan el ¿cachai? Entonces es que no todos tienen lucas. Es que no sé si es no sé, de repente en los colegios municipales las lucas no sobran, son súper restringidas, pero se da más en los colegios particulares subvencionados, en los colegios pagados, que hay más variedad. Ah, claro, pues hay más variedad. Pero en los colegios municipales cuesta contratar un profe por 20 horas porque se te cae el cuaderno y que no está. Pero que difícil y que la SED tiene que estar registrada por los, no sé, por 50, 55, no te podéis pasar de ahí. Entonces tenéis como muchas restricciones. No es que no se pueda hacer. Claro. Por ejemplo, yo he visto que ellos como que ven cosas a través del teatro, de la danza o como del arte, cosas que ellos antes no podían ver en ellos. Como que tú les das un ejercicio, no, profe, no puedo. Y tú ahí como que vamos generando confianza, esto otro, y de repente lo hacen y es como, oh, podía. ¿Cachai? Como que ven cosas que antes no podían. Es súper importante que ojalá haya esta visión integral, como tú decís, en algún momento se produzca ese cambio y que... Ahora yo creo que Cambio. también depende de Lucas. Cambio. Hay que ponerle Lucas a la Cambio. educación. Cambio es la palabra. Cambio, transformación y también estar consciente del sistema en que estamos. Yo creo que es una realidad, o sea, es una utopía si creemos que lo vamos a transformar y cambiar todo, pero como dice Janet y como decimos todo, en verdad es como al menos tener la voluntad. Y yo creo que si ya estamos estudiando esto, es porque para allá vamos, sí, y no es casual. Generar con todo esto. Ahora, yo me pregunto. ¿Qué te preguntas? Una como de todas las preguntas generadoras y como a modo de conclusión. Si preguntamos, ¿el líder o la lideresa nace o se hace? Después de todo lo que hemos conversado, o después de todo lo que hemos leído, o todo lo que hemos vivenciado, o cómo hemos ido también hecho un relato autobiográfico de nuestras experiencias, de nuestras frustraciones, de nuestras alegrías, de nuestras convicciones, como que finalmente de eso se trata esto, como si tuviésemos que cerrar y yo les preguntase, compañeros, compañeras, ¿el líder se hace o nace? ¿Podríamos responderlo? Sí. ¿O sería para un segundo podcast? No, yo creo que sí, yo lo podría responder. Podríamos invitar a un segundo podcast dando alguna Pero tú, Alma, ¿por qué dices sí. tú? Yo creo firmemente que se hace un buen líder, ¿cachai? Como que siento que si bien está esta afirmación de que tú eres un líder innato, ¿cachai? Como que también está eso, puede tener ciertas características, sí, como esto, no sé, del carisma se me viene a la mente, pero yo creo que sí es una construcción de ir como perfeccionando con el tiempo, ¿cachai? Con
con la empatía, la toma de decisiones, la gestión de conflictos y más que nada como la capacidad de inspirar a otros, ¿cachai? Pero eso, como de que las personas pueden adquirir como las herramientas necesarias para convertirse en ese líder como efectivo, ¿cachai? ¿Y tú, JP? Yo creo que se puede construir, pero también puede nacer en cierto contexto. Porque también lo veo como que uno se va construyendo profesionalmente, se va reconstruyendo claro, como persona, ¿cachai? Y de repente, en cierto contexto, uno puede nacer también como líder, ¿cachai? Así ¿cómo explicarlo? Así como que tu contexto te obliga. Te obliga o te necesita. Claro. Te necesita. Entonces, de repente, así como ya, así no estaba preparado con esto, no estaba preparado para esto, nunca nací con estas competencias, pero mis compañeros y en esa horizontalidad requieren de mi participación, requieren de mi liderazgo, sí, pues voy a nacer con ello. No me voy a como ir a estudiarlo, no me voy a construir. Pero también es a base de una construcción. Claro, son distintos planteamientos, pero claro, es como que también él se hace según el contexto y según la necesidad de su comunidad. Sí, totalmente. Yo creo que, claro, es como de decir, nace, como con lo que decía Alma, como este nació con el don. Es como, he escuchado como, tiene pasta para el líder. ¿En verdad? ¿Alguien puede nacer? Yo creo que tenéis personalidad, tenéis ideas claras, tenéis una voz fuerte, pero ya lo hemos visto con todos los autores. Eso puede ser un buen jefe. Claro. Puede ser un buen gerente, puede ser un buen administrador. Yo creo que la clave, ¿sabéis cuál es la clave? La clave de ese liderazgo es como el autoconocimiento. ¿Cachai? Tus fortalezas y debilidades. Ajá, que te habilidades conozcas blandas. así como bacán. ¿Tú, Janet? Yo creo que hay gente que nace con ciertos dones especiales, que los puede desarrollar en su vida o no. Pero yo creo que la mayoría de los líderes se generan, como dijo JP, en el contexto. El contexto te llama. Sí, a comprometerte, a tomar acciones, y de repente no puedes a lo mejor no tienes todas las habilidades, pero alguna por lo menos se va desarrollando ahí. Por eso te decía al comienzo, yo no creo en esa persona súper fabulosa que tiene todos los atributos. Unos más, otros menos, otros a lo mejor nunca lo desarrollaste, a lo mejor no eres tan carismático, pero eres buena gente, y se van compensando cosas. Pero yo creo que los contextos te llaman. Claro, como que a medida de que asumen ciertas responsabilidades, ¿cachai? Y ahí se van comprometiendo a aprender, ¿cachai? Y a ser como esos líderes inspiradores. Sí, y yo creo que también todo buen líder o toda buena lideresa, pensando en las infancias, las niñas y niños, a veces necesitan este empujoncito de este profesor o profesora, o madre o padre, o cuidador o cuidadora, que también logre visualizar ese don, bueno para la pelota, no sé, como ese. Yo creo que también a veces como que al hiperactivo o al hiperkinético le damos una connotación negativa, y si hay una buena guía, una buena mano, y si hay amor, así como no desde el amor romántico, sino que desde el amor, desde vincularme, desde el compromiso, lo que hablamos el otro día en clase, eso es súper necesario. Se pueden generar muchos líderes, como tener esa capacidad, esa resiliencia también de transformar a veces lo negativo para algunos o algunas en un potencial, como yo creo que nosotros como profesoras, nosotras como directivos, también podemos irnos por esa área de cómo nosotros podemos generar estos líderes o lideresas, sobre todo en la infancia, que nosotros tenemos la cercanía de estar en las primeras infancias en los colegios, o al menos yo en mis escuelas de danza, que también no estoy desde la educación formal. Y yo, si el líder se nace o se hace, no lo sé. Yo creo que me falta leer más, yo creo que nos falta tomar un vinito más. Sí, y nos falta vivir más, yo creo. Y nos falta vivir más, y sobre todo, como yo creo que algo global es que todo esto fue una explosión en la cabeza, el vincular tantos autores autoras, sí, con nuestras propias experiencias. Sí. Y así pues,
yo creo que nos vamos despidiendo de esta jornada de conversación. Ha sido un lindo intercambio de ideas. Ha sido muy grato conversar. He aprendido mucho. Creo que salimos conociendo distintas perspectivas, conociendo distintos enfoques y eso. Y eso. Sigamos aprendiendo. Eso. Y cabe destacar algo súper importante, que al menos en este podcast nos pronunciamos distintas aristas de la educación. Nos acompaña una directora, que es Janet, de un colegio técnico profesional, de alta vulnerabilidad, entonces claramente su apreciación es sumamente complementa mucho a lo que uno pueda hacer. Está Juan Pablo, que es un profesor de historia, líder entre sus colegas y pares, digamos, en todo lo que es visión a transformar PI, a alzar la voz desde la empatía y desde la asertividad. Está Alma, que es una profesora de teatro bella, también complementa con su medicina ancestral, con todas sus danzas. Entonces, y estoy yo, que soy una escuela particular de danza, digamos, que por Dios, que yo creo que ahí entra un complemento que... Pero eres la resistencia. Pero Totalmente. absoluta. Eres la resistencia. Sí. Eres la resistencia de la emoción. La perseverancia. La perseverancia, eres Y la de el la Molotov. Francamente. Sí. Pero eso, claro. Que la fuerza esté contigo. La educación no formal, pero Sí, que hoy nos llevamos, pero de repente cosas que ni siquiera los profesores de escuela, ni padres ni madres pueden imaginar. Así que eso. Eso sería. Nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucharnos, profesor. Exacto. Por el experimento, profe. Y Muchas gracias. Esperamos no haberlo lateado mucho. Pero fue entretenido para nosotros. Salud. Bien, Salud. Salud. Si usted no lo pasa bien, es su problema. Al próximo viene. Al próximo lo invitamos. ¿Ah? Eso sí El que invitado sí. especial del próximo podcast El es invitado del El profesor Pablo Tarola. Tarola.